mañana bastante sencilla, pero era un poco hice la cosa, ¿no? Decía, mira, si entrara tanta gente como debe entrar, ¿no? Sería muy decente la tasa de transporte, pero como estamos hablando entonces este no va, el siguiente no va, el siguiente no va, y la tercera semana hay discusiones. Los sismos todavía Buenas tardes, que sean todos muy bienvenidos de nuevo a esta plática del seminario FIMES, que hoy va a impartir para nosotros la doctora Begoña Fernández sobre la optimización de portafolios. Me permito tomar un momentito de su tiempo para recordarles las medidas de seguridad en caso de algún siniestro. Principalmente les recuerdo que hay puertas de ambos lados atrás de ustedes. Ubiquen cuál es más cercana. Les recuerdo que las puertas se abren hacia adentro, motivo por el cual es obligatorio que estén bloqueadas, abiertas durante toda la plática. No se les ocurra tratar de cerrarlas o empujarse en las puertas cuando salgan. Si pasa algo, ojalá y no, pero si hay algún problema, tratemos de salir con calmita, apurados pero con calma y sin empujar las puertas para que se puedan quedar abiertas así como están ahora. Muchísimas gracias y con esta cosa aburrida, pues ahora sí le damos la palabra a quien va a presentar a la doctora Begoña y de nuevo, muy bienvenido. Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos a la doctora María Asunción Begoña Fernández de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La doctora Begoña Fernández obtuvo la licenciatura en Matemáticas y la maestría en Estadística e Investigación de Operaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1976 y 1979 respectivamente. Posteriormente, en 1990, obtiene el grado de doctora en Ciencias con especialidad en Matemáticas en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAB. Realizó estancias de investigación como profesor invitado en la Universidad de París 6, septiembre de 1992, agosto de 1993, y en la Universidad de Brie-Val d'Isson, septiembre de 1993, agosto de 1994, así como estancias cortas de investigación en la Universidad de París 10, Nanterre, Universidad d'Abri y Val d'Isson y en la Universidad Central de Barcelona, y una estancia sabática en el año 2000 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. De 2002 a 2006 fue coordinadora de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Es profesora de tiempo completo titular C de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3, dentro del área de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Ha impartido cursos de matemáticas, probabilidad, procesos estocásticos,
finanzas matemáticas tanto en posgrado como en licenciatura en la UNAM, en la Universidad de París 6, en la Universidad de Abril y Val de Somme y en el ITAM. En cuanto a la formación de recursos humanos, tiene alrededor de 30 trabajos de titulación dirigidos, de los cuales 3 son de doctorado, 6 de maestría y el resto de licenciatura. En investigación ha trabajado en las áreas de procesos de ramificación y teoremas del límite central, sistemas estocásticos de partículas con interacción y su relación con ecuaciones diferenciales, cálculo de variaciones estocástico y recientemente en probabilidad, procesos estocásticos, finanzas matemáticas y riesgo, línea en la que ha dirigido también trabajos de titulación. Así que tenemos hoy un excelente conferencista, y esperamos que podamos disfrutar la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su atención y atentos escuchamos la conferencia de la doctora. Bienvenida. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer al comité organizador por hacerme el honor de invitarme a hablar en esta escuela de físico-matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Es una institución pues muy cercana a mí porque, como bien mencionaron, yo hice los estudios de doctorado en el CINVESTAR y bueno, son un poco parientes, no completamente, pero son instituciones muy hermanas. El título de la plática es un título muy escueto que solo dice optimización de portafolios, porque la verdad es que tenía que dar el título de mi plática mucho antes de prepararla. Sobre optimización de portafolios se puede preparar un gran número de pláticas de todos los tipos y de todos los niveles matemáticos o desde el punto de vista de la economía. Lo que voy a hacer es, evidentemente, uno tiene que escoger, y voy a hablar de optimización de portafolios, en particular sobre optimización de portafolios, el problema de optimización de portafolios, cuando uno quiere optimizar un portafolio en donde se tiene, digamos, instrumentos financieros reales. Con esto quiero decir que en particular voy a hablar del problema de optimización de portafolios cuando nuestros portafolios están compuestos de divisas, digamos, el tipo de cambio peso-dólar, euro-dólar, peso-dólar canadiense, etc. Y en realidad lo que me interesa es poner de relieve cuál es el problema cuando de veras queremos optimizar un portafolio en donde lo que queremos es un portafolio que tenga que ver con el comportamiento de las divisas en el mercado. Algunas cosas pues no me voy a poder detener en la parte matemática con toda la profundidad, pero sí voy a analizar las características de las divisas, de los modelos de las divisas en el mercado que han resultado exitosos y el problema a que nos enfrentamos cuando queremos optimizar un portafolio. Mencionaré en el camino los autores con los que estoy haciendo este trabajo. No es un trabajo terminado, pero me pareció que para los estudiantes es una buena experiencia ver que no les damos una serie de teoremas que ya funcionan, sino que les voy a poner énfasis en las dificultades que tiene el planteamiento de optimizar un portafolio cuando realmente queremos utilizar modelos que se ajustan al tipo de cambio del mercado. Entonces la plática está dividida en varias partes, que no es exactamente así porque voy mezclando algunas de las cosas con los ejemplos. Uno es el planteamiento del problema,
que tiene que ver con cómo vamos a plantear en general, muy en general, lo voy a poner completamente general, y luego voy a decir qué es lo que voy a entender, en este caso, por optimizar un portafolio. En este caso vamos a tener 3 problemas que va a tener con los modelos de los activos con riesgo, las estrategias admisibles, el criterio de optimalidad, y esta parte es la que tiene que ver con las características de las series financieras de a de veras que aparecen en el mercado. Una de las cosas que quisiera mencionar desde el principio es que las series financieras, por lo menos las relacionadas con las divisas, tienen un comportamiento cualitativo común para todos los tipos de cambio, no necesariamente peso contra el dólar, sino dólar contra cualquier otra moneda, sobre todo para todas aquellas monedas que tienen este sistema flotante como el que tenemos nosotros desde 1995. Cuando de a de veras el tipo de cambio tiene que ver con cómo se mueve el tipo de cambio, con cómo se comporta el mercado. Es muy interesante porque eso quiere decir que al menos en esta parte pequeña financiera nos comportamos, ¿verdad? No sé si para bien o para mal, nos comportamos como los países del primer mundo. O sea, nuestras divisas se comportan igual, y no traje otros tipos de cambio, pero si ustedes tienen curiosidad, cuando las vean van a ver, ¿no?, que las crisis no solo aparecen en las series financieras mexicanas, sino que aparecen en todas las series financieras internacionales, porque se tiene todo este efecto globalizador de las crisis financieras. Bueno, entonces el planteamiento es muy simple. En general se tiene un inversionista con un capital X y se tiene un activo sin riesgo, que lo podemos pensar como que se puede invertir algo a una tasa fija, incluso podríamos pensar que es una tasa de CETES, y se tienen K activos con riesgo, y esto lo que quiere decir que estos activos sean con riesgo. Estoy poniendo una T aquí porque estoy considerando el problema dinámico, aunque los ejemplos los voy a poner en el caso no dinámico y voy a discutir el problema del caso dinámico. Se tienen K activos con riesgo, lo que quiere decir es que son precios de activos cuyo precio es aleatorio en el tiempo, se mueve en el tiempo de acuerdo a un cierto modelo probabilista, evidentemente, y lo que se quiere es encontrar un portafolio que lo vamos a denotar por lambda T0 hasta lambda TK, que es la cantidad que vamos a invertir en cada uno de estos activos, desde el activo sin riesgo y los activos con riesgo, y lo que queremos es encontrar una estrategia óptima de inversión. Eso, digamos, es el problema completamente general, y este problema general pues tiene muchas características diferentes dependiendo del punto de vista que uno lo considere. Hay una parte entonces de este problema general que, para poder plantearlo de una manera más precisa, pues hay que decir cuáles son los modelos de los activos con riesgo. El modelo sin riesgo estamos suponiendo que es una tasa fija. Entonces tenemos los modelos probabilistas de los activos con riesgo. Por otro lado, ¿qué son las estrategias que vamos a llamar las estrategias admisibles de inversión? Porque no cualquier cosa puede ser una estrategia admisible. El valor del portafolio, lo que vale nuestra inversión, y tenemos que definir cuál es el criterio de optimalidad. No voy a discutir cada uno de estos, pero siempre que tenemos un problema de optimización de portafolios, se tienen estos 3 elementos: los modelos de los activos con riesgo, lo que vamos a entender por las estrategias admisibles y el valor de nuestro portafolio, y el criterio de optimalidad con el cual nosotros vamos a plantear optimizar, encontrar una estrategia, en este caso dinámica, que sea óptima en algún sentido. Entonces estos son
tres elementos comunes para cualquier tipo de problema de optimización de portafolios, en donde evidentemente estamos suponiendo que estos portafolios están constituidos por activos que son aleatorios, que tienen un comportamiento probabilista y que no podemos saber cuánto van a valer, porque entonces si fuera algo determinista, pues tendríamos un asunto determinista. Entonces, en este caso, tenemos que esta es la característica. Entonces, voy a hablar un poco acerca de los datos, porque lo que me interesa a mí es de veras no tomar uno de los modelos generales que hay en algunos libros muy matemáticos, sino que sí nos interesa realmente encontrar portafolios óptimos sobre divisas con los tipos de cambio del mercado. Los modelos de los activos financieros depende qué tipo de modelo queramos nosotros considerar. Eso tiene que ver con muchas cosas. Se pueden tener datos de alta frecuencia. Estos datos de alta frecuencia que ahora con toda la tecnología que existe, pues sabemos que uno puede ver, ¿no?, hasta en su teléfono cómo se mueve la cotización del dólar cuando abren las distintas bolsas y cómo se mueve el tipo de cambio, porque el peso, les digo, se cotiza durante las 24 horas del día, porque el peso es una moneda que se cotiza en todos los mercados. Podemos tener datos de alta frecuencia, datos diarios, datos semanales y datos mensuales. Voy a considerar estas cuatro, voy a hablar acerca de estos cuatro tipos de datos. Los modelos de los modelos que se utilizan no solo para optimización de portafolios, sino para describir los datos tratando de ajustar un modelo probabilista a datos de alta frecuencia, tienen ciertas características que no son las que voy a considerar yo. Estos datos de alta frecuencia son datos que tienen que ver, son estacionales, ¿verdad? Cuando se abre la bolsa empiezan a tener una actividad muy frecuente, ¿verdad? Hay muchísimas variaciones. A mitad del día se estabilizan y cuando van a cerrar las bolsas empiezan también a tener una alta volatilidad. Y eso hace que todos los días tengamos un comportamiento similar, es decir, hay un comportamiento estacional de los datos de alta frecuencia. Al tipo de datos y modelos que me voy a referir, no es a este tipo de datos, porque estos datos se modelan de otra manera que los datos diarios, semanales y mensuales. E incluso si tomamos datos trimestrales, es posible que los modelos de los que voy a hablar no funcionen. Entonces, estos datos de alta frecuencia tienen un tratamiento especial en el que se usa una serie de tiempo también, pero es una serie de tiempo con ciertas características. Entonces, a lo que me voy a referir, que es el comportamiento, digamos, al comportamiento, a este tipo de datos que hemos visto y que la literatura está llena de este tipo de análisis, a los datos diarios, semanales o mensuales. En el caso del tipo de cambio peso-dólar, los datos que se toman, y en general los datos que se toman, no son los datos de la cotización, sino el tipo de cambio que establece el Banco de México diariamente, o los tipos de cambio que establecen los bancos centrales en cada uno de los países. Estos son tipos de cambio diarios que toman en cuenta la información del mercado, pero que no son impuestos como en la antigüedad por los bancos centrales. Entonces tenemos un régimen similar en todos los países, en donde en México al tipo de cambio con respecto al dólar se le llama el tipo de cambio fix, y este es un tipo de cambio que lo establece con un mecanismo complicado, que lo anuncia en realidad con un mecanismo complicado, el Banco de México recogiendo la información del mercado, y es un tipo de cambio diario.
no es un tipo de cambio de alta frecuencia, es un tipo de cambio que lo establece el Banco de México todos los días a una hora determinada. Los datos semanales, con eso lo que quiero decir es que en lugar de tomar el tipo de cambio diario, lo que hacemos es tomar los tipos de cambio que están los diarios y simplemente lo tomamos semanal, no tomamos en cuenta de todos los días, sino saltamos una semana, y lo mismo con el tipo de cambio mensual. Hay muchas maneras de hacer los diarios semanales y mensuales, y en el caso de optimización de portafolios, esto tiene mucho sentido porque quizás lo que queremos, ¿verdad?, es tener un portafolio que podamos reorganizar cada semana o cada mes. Entonces lo que nos interesaría sería ajustar un modelo a los datos mensuales para poder tener estrategias que nos duren durante un mes o durante o diarios o semanales o quincenales. Bueno, aquí con respecto a esto, les recuerdo, no todos los datos corresponden a este tipo de modelos que voy a mencionar, pero para estos modelos diarios, semanales, quincenales y mensuales, lo que en realidad se modela, si esto es el tipo de cambio, ¿verdad?, puede ser peso dólar, peso euro, o al revés, ¿verdad?, dólar peso, dólar yen, lo que sea. Lo que se modela, lo que se considera es un modelo de este tipo. El precio del día de hoy, la T representa el tiempo, está expresado en términos del precio del día de ayer multiplicado por 1 más RT, y lo que interesa, esto corresponde a, estoy tomando tiempo discreto, y entonces lo que interesa es modelar RT. O sea, de este modelo lo que queremos es, a esto se le conoce como los rendimientos, y entonces el problema es tener un modelo adecuado para los rendimientos del tipo de cambio. ¿Cómo se modelan los rendimientos? ¿Cuáles son los modelos de los rendimientos? Pues les voy a poner un ejemplo, en este caso que creo que no se ve muy bien. Este es el tipo de cambio de 2012 a 2018, peso dólar, euro dólar, y si ustedes se fijan, no son tan parecidas estas dos gráficas, pues medio se parecen porque aquí crecen, pero esta tiene estas bajadas y subidas, y este es el tipo de cambio. Lo que nosotros vamos a modelar son los rendimientos del tipo de cambio que están dados, que esta es la gráfica de los rendimientos de los tipos de cambio anteriores. Fíjense muy bien, voy a regresar al anterior, que en este caso el precio del dólar y el precio del euro, pues simplemente vemos que son dos gráficas, ¿verdad?, pues que están muy puntiagudas y que se mueven mucho, pero difícilmente podríamos decir que son del mismo tipo. Si se fijan, aquí esta sube por acá y baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. Cuando nosotros consideramos los rendimientos, estos son los rendimientos de las series anteriores, pues podemos ver, ¿verdad?, que efectivamente estas dos gráficas del tipo de cambio se parecen mucho. Si ustedes toman los rendimientos del dólar euro, van a encontrar un comportamiento muy similar. Cuando vean la serie de los precios, pues es una serie de los precios, pero cuando lo pasan a los rendimientos, fíjense muy bien qué características tienen. Bueno, esto es cuando estornudó Trump, ¿verdad? Este gráfico es uno de los estornudos de Trump. Pero bueno, se da con respecto al dólar, con respecto al euro, pero también se da con respecto al dólar contra el euro. ¿Sí? Digamos, estos estornudos de Trump y este nerviosismo del mercado impacta a todas las divisas en el mundo, no solamente a nosotros. Estas gráficas de los rendimientos no parecería, si las vemos, no parecería que tuvieran que ver con las gráficas anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí sí vemos un comportamiento muy similar. Quizá no se llega a apreciar porque
no es suficientemente grande la pantalla, pero esto tiene estos rendimientos tienen varias características, ¿verdad? Aparentemente tienen media cero, no están correlacionados, que eso a lo mejor no lo vemos aquí, pero al hacer el estudio, el análisis exploratorio de estos datos se ve, no están correlacionados, tienen una variabilidad y esta variabilidad varía con el tiempo, porque si ustedes se fijan, si nosotros lo que hiciéramos fuera considerar algo donde la variabilidad no varía con el tiempo, no obtendríamos una gráfica de este estilo. Y lo que sí es cierto es que los valores grandes o los valores chicos vienen juntos, o sea, están en clústeres. Entonces, les digo, si estuviera más grande la gráfica, la veríamos más. Bueno, estos picos son, si se fijan, solo hay un día que se van para arriba o para abajo las monedas y luego se empiezan a estabilizar, pero hay momentos de una gran volatilidad en esta parte, tanto aquí como aquí, ¿sí? Lo que vemos es que es bastante estable. Entonces hay algo que es importante, que los valores grandes y pequeños, los valores grandes sobre todo positivos o negativos, vienen en clústeres que tienen esperanza cero, que parecería que están correlacionados, no correlacionados, pero no es cierto, y que la variabilidad, que está expresada por algo que tiene que ver un poco con la varianza, varía en el tiempo. Fíjense que no se ve tan nítido, pero que ya que viéramos, ¿verdad? Que algo que es muy interesante, que lo voy a retomar más adelante, es que generalmente tengo un pleito con mis estudiantes, porque cuando ven una gráfica, nunca se fijan en la escala, ¿sí? La escala de estas gráficas es de menos 0.04 a 0.08, está amplificada, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que los rendimientos diarios, ¿verdad? Bueno, visto así, parece que tienen variaciones muy grandes, efectivamente tienen variaciones muy grandes, pero son datos muy pequeños, ¿sí? Y eso es importante porque acuérdense que justamente en esto que tenemos aquí, lo que tenemos en este caso es que el precio del dólar, por poner un ejemplo, el día de hoy está dado por el precio del dólar el día de ayer, por 1 más RT, y esta RT es la que tenemos modelando, ¿sí? Entonces esta RT, que es la parte que va a ser aleatoria esencialmente, es algo que tiene un comportamiento que está muy identificado para todas las series de tiempo, y por otro lado es algo, si lo volvemos a ver, quiero insistir, esta cantidad que está aquí, este es un precio, esta cantidad siempre va a ser positiva porque es un precio, no hay precios negativos, ¿sí? Esta cantidad siempre es positiva, y estas RT son cantidades muy pequeñas. De hecho, son variables aleatorias, ¿verdad? Que tienen soporte finito, están su soporte, pues miren, en la peor época, ¿verdad? En uno de los peores momentos en 2017 con la subida al poder de Trump, pues estas son pérdidas, esto lo tengo, la parte positiva la tenemos como pérdidas. El valor más grande de las pérdidas fue de 0.08. Entonces son aleatorios, tienen un comportamiento que ahorita vamos a definir, y además, ¿verdad?, son variables aleatorias que tienen soporte finito. Eso, como vamos a ver, pone algunos problemas de optimización cuando queramos optimizar un portafolio, que tiene sobre todo soporte finito. Hay que tener cuidado con la literatura cuando uno ve los comentarios sobre los rendimientos de distintas series financieras, porque generalmente se dice tienen colas pesadas y generalmente se dice tienen colas de the student. En realidad es porque no se dice correctamente. Tienen colas
tipo TD student, porque la TD student pues, es del tipo gaussiano con colas más pesadas, pero puede tomar valores en todos los reales, y estos rendimientos no toman valores en todos los reales, están acotados. En la parte negativa, sobre todo, pues no hay modo, ¿no? Si esto tomara un valor menor que -1,